Ahí estamos. Va. Nos habíamos quedado que el transformador aumenta o decrementa el voltaje según las características que requeramos nosotros. Entonces, aquí en generalidad ya les había hablado cómo está compuesto el transformador, sus nomenclaturas, a ver si se acuerda. Vamos a ver, a preguntarle a alguien aquí rapidito. A ver si se acuerda. Vamos a ver. Guillen. Guillen. Buenas tardes, Guillen. Guillen, no sé si está ahí o creo que no está. Bueno, con Carlos. Aquí, Carlos. Carlos, ¿me escucha? Tampoco, Carlos. Vamos a ver a Luarca. Mire, Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Carlos. perdone, que Ah, estaba buena tarde. conectando los audífonos. Ok. Carlos, buenas tardes. Sí, Solo para buenas hacer tardes. ahí un repasito. ¿Qué significa I sub S? Y, I sub S, o sea, esta nomenclatura. significa, permítame que le digo, aquí lo tenía apuntado. No, pero según tu recordatorio, ¿no? Desde que revisas tus notas. No me acuerdo bien. Alguien que quiera apoyarle ahí. Es la corriente del secundario. Uh, Va. Entonces, prácticamente habíamos concordado que un transformador está conformado por dos bobinas, ¿verdad? Que sería la primaria y la secundaria. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ahí estamos. Y según los ejercicios que hicimos nosotros, es como para calcular qué tipo de voltaje necesitaríamos incrementar o decrementar. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok, va, continuamos. Esto ya lo habíamos visto, la construcción del núcleo, ¿verdad? Ustedes les había mencionado X1, X2, pues marcan una bobina y la Y1, Y2, no, perdón, H1, H2 es el otro tipo de bobina. Hemos visto, creo que también les dejé investigar los, unas palabras, a ver, ¿quién me recuerda? Vamos a ver, aquí vamos a ver. Miguel Rojas, buena tarde, Miguel. En esta, Miguel, ¿sí me escucha? ¿O no me escucha? Miguel, Miguel Rojas. Oh, sí es- Bueno, vamos con Luarca, Antonio Luarca. Antonio Luarca. Oscar Luarca. ¿Han chiviado mucho? Vamos a ver Maudelis y Fuentes. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Aló, jóvenes, ¿sí me Sí, escuchan? ¿cuál Sí, es la profe. Ah, va. pregunta? Les quería preguntar que en esta diapositiva yo les dejé que investigaran una palabra. ¿Cuál palabra era y qué significado tiene la palabra? Auxilio. Ajá, ¿qué significa? Léalo si quieres, es su tarea. ¿O qué interpretó Sí. usted por ese tipo de material? ¿Cuál es la función? Y lo que yo tengo investigado es de que es un acero magnético. Ajá. Es un acero especial para poseer determinadas propiedades magnéticas. Ujú. Ujú. Prácticamente es esto. Y se acuerdan que está en tipo, hay tipo E y hay tipo L. Sí, o sea, hay diferentes, así como figuritas, ¿va? Ustedes, pero el material de que están ensamblado es el mismo. Ok, seguimos. Pero Ajá. son capas, ¿verdad? Sí, Son láminas. son laminitas, Son correcto. laminitas, ¿verdad? Dependiendo cada laminita, o sea, ya la estructuración, ¿verdad? Ustedes, si aquí prácticamente estas laminitas serían como para, ahorita, despuesito de esto, les tengo una página donde les voy a enseñar todos los tipos de transformadores, cuántos KB tienen, dónde son más empleados y toda la situación, pero prácticamente este va para uno de potencia, un transformador de potencia. Luego les voy a enseñar el transformador de potencia. Ok, sigamos. Pues aquí les había explicado, ¿verdad? Ustedes así en resumen. Pues aquí dicen cada parte de los transformadores. Esta diapositiva se las había compartido también. Hablábamos sobre los núcleos STP,
sobre los transformadores tipo núcleo, sobre el acorazonado, y aquí prácticamente dejé una en blanco porque aquí nos quedamos. Pues los principios del transformador, prácticamente aquí tenemos V sub P, entonces que prácticamente significa voltaje primario, ¿va? Al devanado primario dejamos que el secundario abierto se produzca un flujo en el núcleo. Prácticamente la imagen estaba diciendo que acá está como entrando la corriente prácticamente alterna, ¿sí? Entonces, dependiendo las láminas y dependiendo las vueltas, o sea, o incrementamos o decrementamos el voltaje. Prácticamente esto es la ilustración de cómo está funcionando y cómo sus nomenclaturas funcionan, ¿ok? Entonces, lo que les expliqué es lo que dice prácticamente acá. Les voy a terminar. Este flujo es sinusoidal, igual que un voltaje, pero se encuentra atrasado 90 grados con respecto a este. O sea que siempre va a ir un poco de retraso, ¿sí? Ahí se acuerdan de que esto que ustedes ven acá, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante de qué tipo de material es esto. Aquí dice, para que exista un flujo se requiere una corriente I sub M de la fuente llamada corriente de magnetización. Además, debido a las pérdidas en el núcleo, recuerdan que siempre van a haber pérdidas de voltaje en un núcleo. O sea que un ejemplo, eh, hay ciertos cálculos, o hablemos así, eh, en pocas palabras, que el voltaje en la casa lo alterno no es precisamente que si son 120 los que tenemos, siempre va a haber una variación, ustedes. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdida. No es de que ustedes 120 están pagando y 120 van a obtener, ¿verdad? Entonces es igual aquí con un transformador. O sea, un transformador, un ejemplo, a ustedes les puede marcar 12 voltios o les dice que es de 12 voltios. Quizá en una ocasión tal vez ya le empieza a marcar 11.99 o 12.1, o sea, pero siempre hay un rango, un más y menos que les va a aparecer siempre ahí, que es un rango que está ya contemplado, que no va a pasar ningún problema. Entonces, volviendo aquí, dice que además de las pérdidas en el núcleo, de lo que le estaba hablando, las cuales son proporcionales al flujo, se requiere una corriente de I sub C que está en la fase con B, V sub P, ¿sí? Entonces, todo lo que es las nomenclaturas que les dije acá a ustedes, tenemos aquí nosotros positivo, negativo, V sub P. Si ustedes se dan cuenta acá, pues como una resistencia, ya va aquí a la bobina. Entonces, esto es la primera bobina y esta es la segunda bobina. La primera bobina les dije que sería, ¿cuál es la primera bobina? A ver si están en la jugada, alguien que me mencione. ¿Primaria o secundaria? ¿Esta bobina cuál sería? Lo Es el primario. correcto. Esta sería la secundaria. Entonces, prácticamente lo que ustedes están visualizando acá, ya están visualizando ustedes un esquema de un transformador. O sea, ya no es que estén viendo la imagen, no, que ya lo están viendo su nomenclatura, cómo es que está conformado internamente, ¿verdad? Ustedes. Entonces, aquí tenemos pues prácticamente lo que nos dice I sub M. Aquí nos mencionaba de la fuente llamada corriente de magnetización. I sub E. I sub E la encontramos, vamos a buscarla, localizarla. I sub E nos decía que prácticamente esta flecha nos dice que va en un decremento. Sí, y la sub C y la I sub C, que es la fase con el voltaje primario. Sí, entonces continuamos. Tenemos aquí la relación de transformación. La relación de transformación. Tenemos tenemos la relación de transformación de voltajes que prácticamente pues aquí nos da la primera fórmula como para buscar la relación entre ellos, ¿verdad? Ustedes, y la relación de transformación de corrientes N sub P. Prácticamente estas nomenclaturas siempre las vamos a llevar de la mano, por eso les dije al inicio que tomaran nota de esas fórmulas, ¿sí? Esto es una relación prácticamente, no vamos a entrar tanto en detalle, solo es para que conozcan de dónde se están relacionando las nomenclaturas.
Entonces, aquí tenemos ya, estamos hablando de los tipos de transformadores según la funcionalidad, ¿verdad? Ustedes y cómo los estamos relacionando. Entonces, según la funcionalidad tenemos nosotros de potencia, comunicaciones y de medida, ¿sí? Por sistemas de tensiones tenemos monofásicos, trifásicos, hexafásicos, trifásicos 12K-fásicos, trifásicos monofásicos, ¿sí? Según tensión secundaria tenemos elevadores, reductores, ¿sí? Según medio tenemos interior, interperie. Según elemento refrigerante tenemos en seco, en baño de aceite y con polipilareno. Y según refrigeración natural y forzada. O sea, todo lo que nos engloba acá, esto prácticamente nos resume, así como decir, ¿verdad? Las marcas y los modelos que tenemos, ¿sí? Pero prácticamente los transformadores, ¿se acuerdan que también de funcionar necesitan enfriamiento? Entonces, lo que tenemos ahorita a continuación es ver ellos cómo se relacionan con su refrigeración, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, ojo con esto, nos menciona que el calor es producido por las pérdidas en un transformador. Se transmite a través de un medio al exterior. Este medio puede ser aire o bien líquido. La transmisión del calor se hace por un medio en forma o más menos eficiente dependiendo de los siguientes valores. ¿Ok? ¿Qué nos afecta? Las pérdidas, pues la masa volumétrica, el coeficiente de dilatación térmica, la viscosidad, el calor específico, la conductividad térmica. Estos factores que logran ver acá prácticamente afecta al transformador, no importa de cuál sea de estos, ¿verdad? Ustedes, pero prácticamente son factores que van a ir afectando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que me entiendan ahí. Es como su carro necesita, hablemos de así en términos fáciles, el carro necesita refrigerante, ¿verdad? Ustedes, y cada cierto rango de temperatura, el termostato o el termoswitch, como le quieran llamar, va a mandar una señal para que se active el ventilador y pueda mantener el motor en la temperatura de uso, ¿sí? Si ese termoswitch o ese termostato, como le quieran llamar ustedes, no manda esa señal para enfriar el motor, prácticamente se nos eleva la temperatura y obviamente se nos funde el carro. Igual, la misma función, lo mismo va a pasar aquí en un transformador. Si no tiene, así hablamos de un transformador que está utilizando refrigerante, ya que no tiene los componentes necesarios para hacer el enfriamiento total, entonces posiblemente se nos va a empezar a deteriorar nuestro transformador porque se va a estar saliendo del rango de calentamiento. Y obviamente eso nos va a causar pérdidas. Claramente nos dicen entonces que les quede que el calor o si se nos calienta mucho el transformador va a producir pérdidas. O sea que no va a sacar el voltaje en la bobina. Un ejemplo, ustedes, si nos marca, qué sé yo, hablemos de voltaje pequeño, 12, quizás nos puede estar sacando menos, ¿verdad? Y es muy delicado en esto. ¿Por qué motivo? Porque si lo hablamos electrónicamente, ¿sí? Entonces los componentes o los microswitch o todo lo que esté conformado por placas ya pequeñas, ¿verdad? Ustedes, ellos sí son muy delicados. La electrónica es muy delicado y eso ustedes lo saben. Entonces, por eso es de que a veces se queman los componentes y ustedes dicen, "Ah, acaba de comprarlo, se me quemó esto y no me tardó", pero tiene que ver en relación con el clima, o sea, dónde estuvo, dónde se instaló el clima que estaba, si en realidad estaba funcionando bien el transformador, si en realidad estaba mandando el voltaje que era. O sea, a veces nos ponemos a discutir o buscar la raíz del problema en el componente que se nos arruinó, porque se arruinó, qué pasaría aquí, será que se mojó, pero no. O sea, tenemos que visualizar un poco más y ver desde dónde partió hasta, o sea, desde el inicio hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que desde donde conectamos todo el proceso que venga conectado hasta el final. Entonces empezamos a chequear. Continuamos acá. Entonces, los tipos de refrigeración que nosotros tenemos para los transformadores, pues en general les comentaba que puede ser aire, aceite capaz de mantener una temperatura de operación suficiente baja y prevenir puntos calientes en cualquier parte de un transformador. Un transformador.
El aceite se considera uno de los mejores medios de refrigeración que tiene además buenas propiedades dieléctricas y que cumple con las siguientes funciones. Un aislante eléctrico. O sea, aparte de que el aceite sea un buen componente de refrigeración, es un aislante, ¿sí? Y también obviamente va a actuar como un refrigerante. Protege de los aisladores sólidos contra la humedad y el aire. O sea, el aceite prácticamente es de mucho beneficio y donde podemos visualizar así, para no irnos tan lejos, los transformadores que les dije la semana pasada que ustedes visualizaran en su localidad. eh, Ellos están, pues, tienen aceite. Pero ojo con esto, esos transformadores, si lo hablamos así brevemente, no sé si alguien alguna vez ha destapado algún transformador de esos. Estamos hablando de un monofásico. Pregunto. ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Ninguno? No, No, profe. ¿Ninguno? Ok. Miren, pues vamos, les pregunto, ¿verdad? Para yo enseñarles como el día de hoy, pues les voy a enseñar todos los transformadores que tenemos y en lo siguiente ya vamos a ver todos los componentes como es internamente pero antes de eso, yo les envié un video de la construcción de un transformador monofásico. Creo que tarda 2 o 3 minutos. ¿Alguien lo visualizó? ¿O no les envié ese video? Les pregunto. Es que sí les envié como 3 o 4 videos. 4 videos fueron. Pero uno de esos yo sí recuerdo que sí les había enviado de un transformador monofásico. Nadie visualizó ese video. sí hay, los transformadores adentro tienen un aceite. Ajá. Y ahí eh, claramente se ve la bobina, ¿va? El núcleo. ajá, sí, así es. Correcto. Va. Continuamos. La transferencia de calor de los transformadores son las siguientes: convección, radiación y conducción. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que nos está ayudando el aceite. Seguimos acá. Entonces, ¿qué es la convección? ¿Sí? O sea, ¿qué término es para qué nos sirve o qué es, verdad? Entonces, pues prácticamente se caracteriza porque produce un intermedio de un fluido que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La transferencia de calor por convección se puede hacer de estas dos maneras: por convección natural y por convección forzada. Prácticamente nosotros aquí estaríamos utilizando una forzada, no tanto natural, forzada, porque ya estamos incluyendo el aceite y todo. Entonces, prácticamente eso significa el término convección, ¿sí? Entonces, es producir un fluido en zonas de diferentes temperaturas. Tipos de refrigeración, también tenemos la conducción, la radiación que les había mencionado. La conducción, pues prácticamente se transmite el calor a través de una sustancia por actividad molecular. La capacidad que tiene una sustancia de conducir calor se mide por la conductividad térmica. Térmica es calor, ¿sí? Entonces, la conductividad térmica, en pocas palabras, es un ejemplo. El cable, si ustedes, así para no irnos tan lejos, a veces alguien ha tenido la experiencia, no sé, que tenga alguna conexión domiciliar, hablamos domiciliar, y a veces sienta que los cables están calientes. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Nadie. Sí. Sí, Va. Entonces a eso le están llamando conductividad térmica. Solo que así en resumen, esos cables ustedes los tienen así con una temperatura fuera de lo normal porque el cable no es el adecuado para el amperaje que está fluyendo en esa conductividad. Entonces, por eso es que se le calienta el cable o está saturando usted la conexión de ese toma o de esa extensión que tenga, no sé qué sea, pero sí, es por eso de que esa conductividad es térmica. Pero a eso es lo que quiero llegar. Eso es una conductividad térmica, que los cables donde estén saliendo se estén sobrecalentando y ya no estén en su temperatura normal o en su funcionamiento normal. La radiación, ojo con esto, la radiación pues es la absorción de ondas electromagnéticas que se desplaza a la velocidad de la luz que representan temperaturas elevadas, un mecanismo de pérdida de calor. En caso de los transformadores, la transferencia de calor a través del tanque o tubo de radiadores hacia la atmósfera es por radiación. Entonces, esto de radiación prácticamente, si hablamos nosotros de normas de seguridad, o si nos metemos a hablar un poco de SSO, y si hablamos con el de
el de transformador monofásico. Voy a tratar de buscarles, como no sé si les había comentado, que yo tenía mucha información en mi otra computadora, pero como todas las cosas se arruinan para ustedes y no logré rescatar nada de información porque el disco se arruinó, entonces voy a tratar de buscar un documental justamente que solo toca el tema de CCO para que no queden así en la nube a qué es lo que ellos refieren con radiación, pero para no ir tan lejos, si hablamos de ese transformador monofásico, creo que eso produce cáncer a la larga porque hay una radiación, ¿sí? Entonces, es de eso estamos hablando. O sea, no es que sea, ¿cómo les podría decir? Igual que si hablamos de las señales de las antenas. ¿Alguien de ustedes ha escuchado que, eso produce cáncer y todo? Si viven cerca de una antena. ¿Alguien ha escuchado? Sí, algo así, más o menos remorea. Ajá, entonces, de igualmente con un transformador. Pero estamos hablando que primero nos morimos de otra cosa y no nos vamos a morir de cáncer sobre eso. Pero de igual manera, sí, siempre hay radiación. Ok, tenemos aquí otro tipo de refrigeración. Entonces, podemos visualizar aquí el transformador de cómo está diseñado. Sí, este es un transformador seco, pero estas ventilas, ustedes no sé si han visualizado estos transformadores, pero yo sí. A veces cuando uno desconoce dice, estas ventilas, ¿por qué las dejarán o algo? Es porque prácticamente el tipo de refrigeración que tienen ellos a través de esas ventilas logra mantenerse a la temperatura natural, o sea, o aire natural para ustedes. Entonces, prácticamente, pues, este tipo de transformador es sumergido en aceite con enfriamiento natural. O sea, dentro de esto, estos componentes que ustedes está sellado y si está sumergido en aceite, ¿verdad? Ustedes, sí, normalmente pues no están gastando, esto es un costo, ¿cómo les podría decir? Un ahorro de costos de que no están gastando en aires acondicionados, pero vamos a hablar de ese tema, pero por eso lo eligen natural. Ya no están costeando un aire acondicionado o un chiller como para decir vamos a enfriar tantos transformadores para que no nos dejen en el arranque o en el proceso, X motivo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, aquí claramente nos dice que esto nos resulta económico, adaptable, porque lo podemos colocar donde sea. Sí, esos son puntos a favor. ¿Sí? De estos transformados en aceite aislante circula una convección natural por dentro de un tanque, paredes lisas, corrugadas o bien previstos, enfriadores tubulares o radiadores separables. Entonces, prácticamente nos dice que lo corrugado prácticamente son estos y tenemos nosotros como un tipo de tubular enfriador. Entonces, este tipo de transformador es seco y está empacado prácticamente, le podemos llamar al vacío en aceite. Obviamente adentro están todos los componentes del núcleo. Y aquí se dan cuenta que aquí nos está dando ya aquí entra prácticamente en esto, se alimenta de la primaria y aquí en estas pequeñas ya saldría la secundaria. Ok, si se dan cuenta, una observación, todo motor, todo, bueno, así también transformador, dependiendo dónde lo vamos a instalar. Si ustedes se dan cuenta, tienen bases. Estas bases son muy importantes para evitar el movimiento. Ustedes me pueden decir, pero ¿qué se puede mover el transformador? Yo sé que aquí, pues, ¿qué movimiento puede provocar? Pero un temblor, ¿va ustedes? Entonces, si está sujeto a unos pernos de anclaje, obviamente el movimiento prácticamente las probabilidades son de como les son 5% máximo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, siempre respetar igual las bombas o el motor, siempre traen donde anclarlo y a veces nosotros no utilizamos pernos de anclaje, pero ahí sí que les recomiendo siempre utilizarlos y anclarlos bien para que no tengan movimiento y eso le va ahí sí que a dar más tiempo de vida al motor o transformador X, cosa que usted conecte. Ok, tenemos aquí, vamos ahora a un punto negativo de otro tipo de transformador, que prácticamente este es un aire forzado, ¿sí? Un aire forzado que estamos viendo que necesita obviamente de corriente, ¿va? Para funcionar, y ya es otro costo. Entonces aquí pues de igual manera, este sumergió en aceite, pero tiene un enfriamiento forzado. O sea, ¿a qué quiere decir esto la diferencia? Este no tiene ningún ventilador
Y este, pues obviamente ya tiene ventiladores, ¿sí? Nada más ventiladores, que por lo tanto, este transformador es mucho más grande que este, obviamente, y por lo mismo, como ya le estamos, este es un transformador como de potencia. Estamos sacándole más potencia y queremos que nos funcione ahí sí que al hilo a ustedes, que esté al 100%. Entonces, tenemos que costear también estos ventiladores, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí tenemos estos ventiladores, 4 ventiladores logramos visualizar, pero el funcionamiento de este y este son los mismos, solo que este podríamos decir que es pequeña escala, ¿sí? Que este lo podemos visualizar quizás en ¿cómo les podría decir yo? En un centro comercial pequeño, y aquí pues obviamente esto ya lo podemos visualizar en una industria. Seguimos con el de también este mismo aire. Podemos ver aquí hay otros tipos de transformadores. Esto ya es otro tipo de enfriamiento, pero siempre la misma funcionalidad. Se dan cuenta acá, estos transformadores ya son más grandes. Prácticamente los podemos visualizar en generadoras, en donde ya están distribuyendo. Solo imaginen cuánto ha de costar este tipo de transformador. O sea, le voy a dejar una actividad de cuánto es que averigüen cuánto costea un tipo de estos transformadores. Pero si ustedes se dan cuenta, la función sigue siendo la misma. Obviamente es un transformador, pueden decir ustedes, pero el diseño, si ustedes visualizan este, este, son similares. Obviamente la potencia que ellos van a incrementar es diferente. Pues de igual manera, ustedes están sumergidos en aceite. Podemos visualizar si en algunos casos, un ejemplo, en estos, creo que sí tienen un mantenimiento correctivo a cada cierto tiempo de años, pero en el mantenimiento del transformador monofásico que ustedes logran, cuando yo les digo monofásico es el que ustedes están en su localidad, ese cuando en realidad truena a ustedes es porque el núcleo ya caducó y no es de que, lo vamos a reparar, no, esos se cambian y eso es prácticamente, eso es una problemática de medio ambiente porque esos transformadores no se pueden reutilizar. Tal vez podíamos utilizar el cascarón, pero el núcleo, eso ya no, o sea, porque prácticamente ya caducó, finish, va ustedes. Bueno, pero eso es otro tema de medio ambiente a ustedes. Sigamos aquí. Tenemos también estos dos tipos que prácticamente es en inglés, ¿va? ¿Sí? Natural con agua forzado, ¿sí? Aquí dice que sumergidos con aceite, con enfriamiento por agua, ¿va? Este transformador está equipado con un cambiador calor tubular colocado fuera del tanque. El agua de enfriamiento circula en el interior de los tubos y se drena por gravedad. O por medio de una bomba independiente, el aceite fluye estando en contacto con la superficie exterior de los tubos. No logré conseguirle imágenes de esto. Con esto sí les quedé mal. Pero tengo unos videos que les voy a compartir para que vean también cómo es el funcionamiento de ellos. Estos dos prácticamente pues son similares, tienen el mismo funcionamiento, solo que uno es modelo de agua y aceite. O sea que este lleva aceite también y este solo agua. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que hay entre ellos dos. Y obviamente son similares a esto, ¿ve? Ustedes tenemos aquí otro tipo, aquí ya estamos viendo un transformador seco que es tipo AA, es con enfriamiento propio. Las características primordiales que no contiene aceite u otro líquido para efectuar funciones de aislamiento o enfriamiento y el aire es el único aislante que rodea el núcleo. Y las bobinas son menos de 15 kV y hasta 2000 kV. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta aquí, prácticamente este está pelado, podríamos decirle a ustedes, pero obviamente dependiendo también dónde lo vamos a emplear, dónde lo vamos a poner a funcionar, eh, porque recuérdenle que no podemos poner un tipo de este transformador o instalar este tipo de transformador por cuestiones de seguridad donde quizás hay una línea de producción o qué sé yo, donde pase mucha gente porque eso pues obviamente sería un peligro. Alguien nos desconoce y dijo voy a tocar ahí, obviamente ahí quedaba mucha. Entonces todas esas cositas, prácticamente, yo le veo el punto malo a esto. O
sea que no tiene tanta protección y es para alguien que desconoce el tema o algo, pues es prácticamente letal a ustedes. Entonces tenemos también el tipo AFA, tenemos el tipo AFA, que pues es también seco y enfriado por aire forzado, que prácticamente es como les enseñé en los ventiladores que estaba de primero, ¿sí? Y pues el diseño comprende un ventilador que empuja el aire a un ducto colocado en la parte inferior del transformador. Aquí con este autotransformador, solo déjenme, porque yo antes de pasar a esto, les quería, bueno, vamos a pausarla acá y les voy a enseñar el tipo de transformador. Presten atención a esto que les voy a mostrar, porque de esto depende la segunda actividad. Entonces, ya les voy a mostrar acá. Entonces, miren, pues aquí prácticamente es una página, ¿verdad? Ustedes, que nos detalla de lo que estamos hablando. Estamos hablando de energía y potencia, que nos relaciona a transformadores. Ojo, entonces, vamos a ver primero un transformador de distribución. Hay dos tipos. Tenemos bueno, los dos son monofásicos, pero tenemos un autoprotegido y un convencional. La misma palabra dice del primero, autoprotegido. Este significa que por X, Y motivo hay una alta tensión o pasó algo con otro transformador y manda ese corto o ya no funcionó bien, se dispara. Si se disparó, obviamente, pues ellos siempre tienen unos fusibles, los dos. Si hablamos de fusibles, tienen los dos fusibles, pero este tiene como un rango de que le dice aquí cuando marca luz roja, pum, se dispara, de que esa corriente no es aceptable para él y entonces él mejor se dispara y obviamente todo lo que está conectado después de ahí queda protegido, ¿sí? Por eso le llama autoprotegido. Y obviamente este cuatillo no. Este cuatillo está el fusible y pum, lo disparó y ahí muere. Pero si ese fusible no hace la función, todo eso se va a echar el transformador. Y obviamente si se echa acá, se va a echar todo lo que esté conectado. Entonces, este autoprotegido, hay una breve descripción de él, ¿sí? Para montaje en postes con protecciones de cuartarrayos, fusiles y interruptor en baja tensión, ¿sí? ¿Qué tipos de estos existen? Hay de 10, 15, 25, 37.5, 50, 75. Dice el voltaje AT de alta tensión y el de baja tensión. Entonces, ¿cuánto nos puede dar? ¿Cuánto nos puede dar en alta y en baja? ¿Sí? Entonces, aquí nos habla en KB, 4.16 KB, 13.2 KB. Y pues en voltaje nos da 120, 240, 240, 480 y un poquito más. Va. Ese es el primero. Tenemos nosotros también el convencional, que obviamente, pues, ¿quién no conoce uno de estos de ustedes? Entonces le pregunto, a ver, vamos a preguntarle a Killen, ¿cuáles son las X o cuáles son las H en este? Killen, ¿me escucha? ¿Aló? Bueno, vamos con Anthony. Anthony, ¿me escuchas? Así es. Va. ¿Cuáles son las X y cuáles son las H? Las X. Ay, no sé, profe. Va. Ahora Sí. explíqueme. Vamos a hacerlo Disculpe. aquí rápido. No te preocupes. Miren, pues. Esto son las X. Profesor, X, ajá. yo le iba a mencionar eso. De izquierda, Cabal. izquierda, derecha, X y derecha. Ajá. Y. Ujú. Ok. Sí, aquí miren ustedes. Aquí les estoy poniendo. Aquí tenemos. ¿Y esta qué letra es? Si aquí les puse X, ¿esta qué letra es? A ver, alguien que me diga. La H. ¿H qué? ¿1 o 2? H1. H1. Correcto. Y H2. Entonces, aquí ustedes ya podemos ver este transformador y esta
estas líneas que bajan. Aquí esta es neutro, esta es la L1, esta es la L2. Por eso de que a ustedes le llegan su casita 240 y agarran una línea de cada estas, una la agarran de iluminación normalmente y una de fuerza. Y obviamente aquí pues dependiendo, a veces solo van a ver que está conectado uno, pero por eso ese solo uno que esté conectado hace toda la función dentro. Internamente acá solo existe esto. Un ejemplo acá. Núcleo, ustedes sumergido en aceite. ¿Qué aceite es? A ver, si pusieron atención, ¿qué aceite es donde está sumergido ese transformador? Alguien que quiera decir. ¿Qué aceite es? ¿Alguien, jóvenes? ¿Qué tipo de aceite es que está sumergido el transformador? Dieléctrico. Correcto, dieléctrico, ok. Va. Y ese aceite dieléctrico tiene tres, les había mencionado 3 puntos. Le voy a ayudar con uno, radiación. Y el otro 2, ¿cuáles son? A ver, alguien que se acuerda. A ver, bajen libros. Bajen libros. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la pregunta? Sí. Les dije que, bueno, cuando estábamos en clase, les estaba comentando que este tipo de aceite o este tipo de transformador tiene tiene 3 ítems donde les mencioné radiación y los otros 2, ¿cuáles son? Convención y Ajá, conducción. y conducción. Cabal. Va. No olviden eso. Entonces, prácticamente aquí les describí la nomenclatura, ¿va? Entonces, seguimos con lo otro porque tenemos que ver todos, porque de esto depende la actividad que tienen que hacer ustedes. Va. Entonces, ya les expliqué el de energía y potencia. Vamos con este tipo de transformador Paument. Tenemos el Paument trifásico y el Paument monofásico. Este trifásico normalmente, miren, vean esto. Como ya vimos los tipos de enfriamiento, ustedes pueden visualizar el lado de atrás. Que ahora que ustedes ya ven este transformador, ¿esto qué es? Lo que está atrás, ¿qué es? Obviamente es el tipo de... Es el tipo de enfriamiento, Enfriamiento. ¿va? Pero es Correcto. es el tipo ONAN Sí, natural. pero hablemoslo así como esto es enfriamiento forzado o natural. Natural. Correcto, muy bien. Ok, pues este transformador trifásico dice que es de pedestal o plataforma tipo exterior, o sea, este está prácticamente como para colocarlo afuera. Normalmente, bueno, en la institución de nosotros tenemos 2 de este, que los tenemos ahí sí que a las lejanías de las áreas de trabajo. Y siempre hay letreros que dice precaución, alto voltaje, precaución, esto, no acercarse, solo personal autorizado. O sea, entonces les estoy hablando un poco de SSO. Ok, SSO, se recuerdan que es salud y seguridad ocupacional. Ok, este pues prácticamente es más utilizado en la industria y comercios para brindar energía a sus instalaciones. ¿Qué tipos de cabe tiene? Llega hasta 3000. Va. ¿Qué voltaje de alta y baja nos puede dar? Guiémonos de la baja tensión, que este nos tiene para 480 y 277. Ojo, 480 hay varios motores que lo utilizan, hay varias máquinas que requieren 480, entonces ya ustedes pueden ir visualizando que el transformador que vimos anteriormente, que fue el monofásico, no nos va a dar 480. Entonces, todo eso hay que ya lo van relacionando y va dependiendo qué tipo de incrementar o decrementar el transformador. No se preocupen que el enlace de la página se lo voy a compartir después, solo quiero que veamos todo esto porque después vamos a hacer el cuadro comparativo. Tenemos este tipo de transformador que prácticamente es sencillo a ustedes, pero sí nos da a veces lo que requerimos. Es un monofásico, ahí se acuerdan que cuando escuchamos monofásico es la conexión que tenemos en casa. Media vez tengamos una neutra y 2 alimentaciones de línea, es monofásico. Estamos hablando de monofásico. Entonces aquí pues es utilizado en residencias para servir energía a los hogares, se mezcla con el panorama y es seguro para habitantes. O sea, este tipo de transformador es convencional, seguro, pero obviamente pues
no va a tener la misma capacidad que el otro, pero hace, como dice, hace la cachava, o sea, saca el chance. Tenemos el de resina, ¿sí? Prácticamente este es el último que les mencioné, que les dije, miren jóvenes, este está así como al exterior, para ustedes, es muy peligroso. Entonces, pues aquí, vean, sus devanados son encapsulados en resina epóxica, principalmente para uso interior y excelentes prestaciones de seguridad al evitar riesgos de incendio y de muy bajo mantenimiento. O sea, este tipo de transformador están aislados dentro de donde los vamos a utilizar y miren, siempre, como les menciono, llevan para que coloquemos en pernos de anclaje, los sujetemos bien y toda la situación, ¿va ustedes? Entonces, siempre aquí, miren, logran ver una nota que dice como no meta la mano, o sea, es algo obvio porque si no, de una vez ahí queda. Y prácticamente vean la funcionalidad que nos da en baja tensión. O sea, de igual manera es muy funcionable esto y el mantenimiento de este es económico. Podemos ahorrar en aceite y todas esas situaciones, pero depende mucho también dónde lo vamos a utilizar. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, pero este, como dice, este es muy, muy delicado. Si lo vamos a colocar o el tipo de instalación que le vamos a hacer, se genera mucho calor, puede provocar un incendio esto. O sea, debemos de tenerlo como en un clima climatizado. Cuando hablo de climatizado, quizás un chiller enfriando donde está el procedimiento acá y obviamente va a cachar un poco de enfriamiento. ¿Sí? Entonces, con eso. Eh, tenemos el de seco abierto, que este sí prácticamente es el que les había mencionado. Pues sus devanados, a ustedes ya les había comentado, son para uso interior y también de bajo costo. Si ustedes se están dando cuenta, en resumen, ustedes pueden decir, ah, bueno, ahora ya entiendo que uno, ahí sí que, como vamos a decirle, empacado a ustedes que no muestre sus bobinas, obviamente distinguimos que están en aceite. Y por lo tanto eso significa que su costo va a ser un poco más elevado al que está así a la intemperie. ¿Sí? Y de igual manera, concentrémonos en el bajo, en la baja tensión, nos es funcional. Nos es funcional, pero obviamente depende de dónde lo vamos a utilizar. O sea, tienen que relacionar el tipo de instalación o el tipo de dónde nos vamos a, dónde vamos a instalarlo o dónde va a ser utilizado, ¿verdad? O sea, ahí sí que cada quien a su matate, dice una cosa, entonces no podemos utilizar esto en una residencia, o sea, sería ilógico a ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito de la subestación, ¿verdad? Que son estos grandes transformadores que prácticamente aquí pueden ver ustedes enfriamiento también al aire. Yo creo que este tipo de transformador del otro lado tiene sus ventiladores y obviamente como es un transformador trifásico. Miren hasta dónde tiene para incrementar 2400 a 4160. O sea, hay diferencia. Hay diferencia. De los que hemos visto, miren hasta cuándo tiene la capacidad en baja tensión. Nos estamos concentrando en baja tensión. Y si miramos acá en kilovoltios, miren hasta cuánto, hasta 15,000. O sea, es una barbaridad de voltaje. O sea, por eso que ahí sí que en las generadoras a donde vayan a distribuir esto, y si hablamos un poco de costes, no he tenido la oportunidad, les soy honesto, pero tengo conocidos que le hacen mantenimiento a estos. Normalmente se llevan el mantenimiento, ¿cómo les pudiera decir? Se termina dependiendo del funcionamiento. ¿Cómo así? No lo entiendo. Ellos monitorean cada mes este tipo de transformador. Este tiene una compu que va almacenando datos y ellos lo único que hacen es conectar la computadora a la base de datos y van chequeando que todos los datos vayan coincidiendo. Si en caso hay algo así que fuera de lo normal, se reporta y se empieza a detectar la falla. O sea que prácticamente esto es puro monitoreo de que esté dando lo que tenga que dar, depende de la capacidad a lo que está incrementando, pero no, obviamente en alguna ocasión
quizás algún cable, algún borne, algún apriete, así como algo flojito, también puede dar problema. Entonces, ojo con eso. Tenemos el de potencia, transformador de potencia, vean esto. Obviamente aquí ya nos baja, aquí la baja tensión ya nos dice desde 4.16 hasta 230, ¿va? O sea, una belleza esto. Vean este tipo de transformador, cuántos ventiladores tiene. Vean cómo se incorpora el enfriamiento a este tipo de transformador de potencia, ¿verdad? Ustedes, que obviamente de dónde son empleados, pues en subestaciones, ¿verdad? Transmisión con capacidad de manejar grandes potencias y altos voltajes. O sea, prácticamente estos tipos de transformadores los vamos a visualizar en donde una generadora, ahí sí que esté llegando la energía que están produciendo ellos. Bueno, transformando pues que no es produciendo. Recuerden que la energía no se, no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Nosotros estamos rodeados de energía y lo único que hacemos, o sea, requerimos energía mecánica o energía eléctrica, todo eso, pero es otro tema. Tenemos medición de voltaje acá, unos transformadores tipo LV, ¿sí? Entonces es un instrumento para utilizar para convertir voltajes superiores a voltajes menores, manejables por los equipos de medición y protección. Entonces aquí ya nos habla otro tipo de alta tensión, una precisión, un burden. Este burden se lo voy a dejar de tarea. Como van a hacer el cuadro comparativo, ahí van a investigar qué significa esto, pero nos dan una nomenclatura y la relación de transformación que tiene. Prácticamente este es especial como para decir, quiero tal capacidad. Miren, son pequeños, son manipulables. Estos, si me preguntan dónde pueden ser empleados, yo, en lo personal, en la experiencia, no he manipulado uno de estos transformadores. O sea, sería mentirle decir, yo lo he manipulado, no. O sea, pero son funcionales como en Europa. Eso sí les puedo decir. En Europa son muy funcionales estos. Entonces, también les dejo de esto. Y por último tenemos la medición de corriente. Prácticamente esto, pues, son transformadores, es un instrumento utilizado para convertir corrientes superiores a corrientes menores manejables en equipos de medición y protección. O sea que estos instrumentos que ustedes, este es igual al otro que les había mencionado, son equipos que son medidores, mejor dicho, es la palabra, que nos va a ayudar a medir el voltaje que está produciendo dicho transformador y nos va a dar... Profesor, ¿sí? una consulta, ¿esos no son PTs que le llaman? Mira, el nombre de PT no lo conozco, no te sabría contestar Ajá, eso, pero pero más que todo para hacer mediciones indirectas, ¿no? sí, correcto. Ujú. Pero lo que les estaba mencionando a ustedes es de que uno de estos... Perdón, profe. ¿Sí? Estos, como son de corriente, serían CTs. Ujú. Sí, CTs. Sí, Ajá, perdón. Ajá. Ajá, correcto, CTs. Los de voltajes son los CTs bien. Correcto, Correcto. viejo, gracias. Cabal, solo para concluir ahí con lo que ustedes dos, gracias ahí por las observaciones, estos obviamente ya son medidores, ¿va? Entonces no van a confundir esto. Ok, como prácticamente ya les dije, el tipo de enfriamiento, ya visualizaron, donde visualizamos esto, entonces, ¿cómo vamos a hacer la siguiente actividad? El cuadro comparativo. Esta información o este enlace se los voy a enviar ahorita con la brevedad, pero les voy a explicar, a ver, el cuadro comparativo es rápido en Paint, para que no nos hagamos bolas. Miren pues ustedes. Un cuadro comparativo nos va a servir, bueno, la funcionalidad que tiene es como para diferenciar y visualizar todos los tipos de transformadores y para qué. Vamos a trabajarlo uno así sencillo. Entonces aquí vamos a poner el tipo de transformador. Solo le voy a poner la inicial, un ejemplo. Y aquí ustedes van a poner potencia, transformación, incremento, lo que sea ustedes. Aquí la capacidad que tiene, como ya les dije, en alta tensión. Aquí pueden decir la capacidad de baja tensión. Disculpen ahí las letras. Y aquí pueden decir el tipo de enfriamiento. Aquí pueden decir dónde son empleados. Y obviamente en cada de estos cuadros usted va a escribir sobre este transformador. Tararaira, tararaira.
le voy a poner a Reina Tararaira, Tararaira, y todos los que mencionamos. Y si encuentra más, quiere investigar más, lo puede hacer. Ok, esto sería la actividad para que obviamente tienen mañana ustedes para ocupar en ese tiempo, porque hoy prácticamente ya casi estamos finalizando. El día de mañana sería eso. Les voy a enviar unos videos de reforzamiento sobre el tema que vamos hablando, ¿verdad? Ustedes para ir así de la mano. Y obviamente siempre cualquier duda que tengan con el cuadro, mire, así estoy bien, no duden en consultarme y yo le digo ahí cómo va la situación. Ahora sí, la asistencia, jóvenes. Yo veo y pues les agradezco a todos por la responsabilidad de haber cancelado el curso ustedes, algunos pendientes. Les encargo eso, jóvenes, porque en eso siempre andan supervisando también. Había mencionado Miguel Cedillo, ¿se encuentra? Miguel, creo que ya había hablado, ¿verdad, Miguel? No. Miguel, sí lo tengo acá, pero no sé si... Miguel, sí lo tengo, pero no sé si tiene micrófono activo, Miguel. Creo que no tiene micrófono, Miguel. Solo cámara. Bueno, le voy a tomar la asistencia porque sí está. Tenemos a Edwin Estuardo Quiñones Minuesa. Edwin Estuardo Quiñones Minuesa. ¿No está Edwin? Tenemos a Oscar Antonio Luarca González. Oscar Antonio Luarca. Gracias, Oscar. Tenemos a Leonel Augusto López Morales. Leonel, solo voy a pausar la grabación, jóvenes, porque ya... X0 y X2. Ajá. Pero dependiendo de la polaridad, el X1 puede quedar alineado con el H1 o puede quedar cruzado con H1, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, con lo que menciona, bueno, los dos son Oscar, ¿va? Lo que mencionan los dos Oscar, volviendo y a lo que les estaba mencionando a Romario, Oscar Romario, y también a Albarca, tienen toda la razón de la polaridad, y eso siempre va a depender del diagrama, porque en las plaquetas, bueno, si nos vamos a una plaqueta de un motor, un ejemplo, ¿verdad ustedes? En la plaqueta de un motor, lástima que no tengo el ejemplo, se lo voy a conseguir para la otra semana. Si hablamos de high, ahí nos va a decir, un ejemplo, algunos hablan con números o letras, U1, U2, un ejemplo. Y ahí va a decir en dónde empalmamos, en dónde conectamos y claramente nos va a dar un tipo de low, lento, funcionamiento lento. Y de igual manera, con un transfo, ahí nos va a dar la nomenclatura, nos va a decir qué tipo de conexión, cómo se llama la conexión y obviamente lo tenemos que hacer. No es que también les aclaro esto, no es que nos vayamos a inventar el agua azucarada, o sea, eso ya está. Lo que sí es vamos a saber interpretar qué significa cada cosa. Entonces sí, cierro ahí, jóvenes. Estamos los dos tocayos, Oscar. Vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, profe. Va. Está bueno, pues pasen buena noche. La grabación el día de mañana se las comparto, ¿oyeron? Lo que sí les voy a compartir ahorita es el enlace. Y La mañana presentación. Ajá, y la presentación. Está bueno, jóvenes. Quedemos ahí. Pasen buena noche. Sí, sí. Disculpe, ¿será que al grupo puede mandar un poquito más de la introducción para poder hacer bien las tareas? Que no mucho me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro, Carlos? Aprovechemos así rapidito. ¿Cómo hacer la tarea? Ajá, ajá. Ok. ¿Cómo hacerlo? Espérame. Voy a pausar acá. Mira, pues. Yo les visualicé estos. Yo les voy a enviar la página de estos. Y cada esto, así como este, nos menciona dos transformadores. ¿Sí? Entonces, te venís y te vas a meter en cada tipo de transformador. Y todos estos transformadores que vas a ver, así como estos dos, un ejemplo, vas a colocar en tu cuadro, puedes poner transformador de distribución. Un ejemplo. Y aquí puedes poner otro cuadro y aquí puedes poner transformador de distribución. Y de ese transformador solo tenés dos. Vamos a ponerle 1 y 2, que son estos dos que están acá. ¿Sí? Entonces, Sí. de estos dos, aquí, ¿cuánta capacidad tiene el primero? Tanto en alta tensión. Y la alta tensión, aquí te lo dice. ¿Ve?
a alta tensión. Puedes poner estos números, ¿no? O solo puedes poner el mínimo y el máximo, ahí al gusto del cliente. O sea, esta es cuestión de cómo vas a hacer vos tu situación. Y aquí tenemos alta tensión, aquí les puse baja tensión, de igual manera. Aquí te marca baja tensión y vas poniendo eso. O sea, y aquí pues les había dicho el tipo de, ¿qué les dije acá a ustedes? El tipo de transformador. Enfriamiento. Ah, sí, gracias, sí, que se me fue la onda. El tipo de enfriamiento, si es natural, si es en aceite, si es con chiller, si es con ventiladores. Y en el último aquí que les dije, muchachos, porque yo solo les expliqué, pero ya no le entiendo. Aquí que les dije. ¿En dónde están utilizados? Ajá, correcto, gracias. ¿En dónde son utilizados? Un ejemplo, así como este transformador. Pues en las localidades, ¿dónde vivís? En las colonias residenciales. No sé si ya Sí, te sí, quedó algo ahora claro. sí, ahora sí, Ok, es que ya le había tomado captura a esto, pero no le había entendido las iniciales. no, sí, correcto. Ajá. O sea, yo solo hice así como un garabatito, perdonen ahí. Sí, sí. Es que no he encontrado mi pizarra. Como les vuelvo a mencionar y les digo, mi computadora se arruinó y perdí todo, las URL, todo. Entonces, estoy con computadora al chance. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Pasen buena Ahí noche. estamos, sí, Yo muchas gracias. les envío eso. Pilas. Va, pues, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.